preocupación en la opinión pública por el modo en que se enseña a leer y a escribir, la alfabetización y las dificultades que están teniendo los alumnos argentinos. Hubo debates en las últimas semanas y guerra de métodos. También hay una guerra de métodos en la enseñanza de la matemática. Y en ese campo la Argentina tiene problemas todavía peores que los que tiene en lengua. De acuerdo con las últimas pruebas Aprender de 2019, el 72% de los chicos que terminan el secundario, es decir, que llegan a quinto año, están en niveles básicos o por debajo del básico en aprendizaje de la matemática. Y recordemos que en la Argentina el 50% de los chicos se gradúa del secundario, es decir, que hay un 50% que quedó afuera de la escuela, ni siquiera tendrá esos niveles, y en los que llegaron a terminarla tienen en su enorme mayoría dificultades preocupantes con la matemática. ¿Qué pasa en la Argentina, que está estancada en el aprendizaje de matemática, que no mejora, mientras otros países de la región y del mundo, países algunas veces o provincias con desafíos también de nivel socioeconómico, logran mejorar? De eso hablamos hoy en la repregunta. Lo hacemos con Sandra Torresi. Muchísimas gracias, Sandra, por estar hoy en la repregunta. Gracias a vos por la invitación. Muy contenta de estar acá. Sandra es directora de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad de Favaloro. Es coautora de Dificultad de Aprender y también de Neurodesarrollo, un puente entre salud y educación. Sandra, bueno, un panorama preocupante, a la preocupación que, como comentaba, se dio por esta guerra de métodos, el fonológico, el de la conciencia fonológica y el método global o la psicogénesis en el campo de la lengua, la guerra de la lectura, que es no solo en Argentina sino en el mundo, también una guerra de la matemática. ¿Cómo es, de acuerdo con tu perspectiva, el problema del sistema educativo argentino en relación a la matemática? ¿Cómo podrías describirlo? Es un problema serio. A veces lo definimos como una tragedia, en realidad, porque los niveles están muy descendidos en el desarrollo de esa matemática indispensable para la vida cotidiana. Tengamos en cuenta que no estamos hablando de la matemática del matemático, sino de la matemática educativa, la matemática que aprenden nuestros chicos en la escuela primaria, que empiezan su proceso en el nivel inicial, continúan en primaria, avanzan a secundaria, esa matemática que después les va a servir para resolver situaciones de la vida cotidiana y que en realidad nos damos cuenta que no pueden resolverlas. Situaciones muy simples que requieren estrategias que se supone que se han desarrollado a lo largo de la escolaridad, no están presentes. Y tenemos indicadores muy claros de que es realmente un problema muy serio y que deberíamos actuar en forma inmediata. ¿Qué indicadores son estos que muestran con tanta claridad este problema? Las dificultades en resolución de problemas. Cuando digo resolución de problemas no es solamente el problema numérico, sino dificultades en resolución de problemas de tipo general, donde están implicadas determinadas estrategias, donde tienen que tomar decisiones y resolver una situación tal vez un poco compleja, pero que con determinadas estrategias podrían lograrlo y sin embargo no están presentes, ¿sí? Es decir, que no solamente es un problema de no conocer el procedimiento y no comprender el procedimiento del cálculo, por ejemplo, sino que es un problema de, frente a un planteo de un problema matemático, no comprender del todo cuál es la cuestión. Exacto. Vos tenés en cuenta que no es una cuestión solamente de contenido, no es saber fracciones o saber proporcionalidad o entender lo que es un número decimal, que ese sería el contenido numérico, es sino el proceso general que está implicado para que vos, a partir de ese conocimiento, puedas resolver una situación. Claro, generar conocimiento nuevo de alguna manera. Claro, tal cual. Vos pensás que siempre en cualquier tarea van a estar implicados procesos como muy específicos de lo numérico, habilidades numéricas claras, como vos dijiste recién el conteo, o comparar números, por ejemplo. Sí, sí. Sumar, restar, las habilidades Sumar, básicas, restar, calcular. Las habilidades numéricas básicas, las más específicas de lo numérico. Esos son procesos que llevamos adelante en forma específica y que tenemos que ir desarrollándolos a lo largo de la vida. Pero por otro lado, hay procesos de tipo general, que no están solamente implicados en el aprendizaje de lo numérico, sino que están implicados en cualquier tarea que vos realices cotidianamente. Son procesos cognitivos generales que tampoco nuestra escuela advierte que es necesario desarrollar. Establece casi como un pensamiento lógico-matemático, sacar con inferencias, relacionar variables, conclusiones. Totalmente, planificar, organizar,
tomar decisiones, resolver cuál es la estrategia más adecuada, cuál es el recurso más adecuado para resolver una situación en un determinado contexto. Claro. ¿Sí? Esta contextualización es muy compleja. Esos son, en definitiva, procesos que, si bien son complejos y son de alto nivel, procesos cognitivos que llamamos funciones ejecutivas, pero vos pensás que son indispensables para operar numéricamente. Claro. Para la matemática, es decir, no es suficiente saber qué significa una fracción, qué es un número, sino que también necesitamos estos procesos en paralelo. La verdad es que tenemos déficit en las dos dimensiones, por eso digo que es una tragedia. Ahora, ¿cuándo surge el problema, no? En la discusión de en torno al método fonológico, la conciencia fonológica y el método global en el campo de la lectoescritura, se planteaba que en los primeros años de la alfabetización básica, primero, segundo, tercer grado, algo no estaba sucediendo por esta especie de aversión a desplegar una metodología de enseñanza-aprendizaje resistida por cierta parte de la docencia o de la política educativa en la Argentina. Ahora, ¿pasa algo parecido, similar en el campo de la matemática? ¿Hay una metodología que en los primeros años de la escuela primaria se haya mostrado como muy efectiva, esté mostrada en el mundo como muy efectiva, y otra que no lo sea tanto, pero haya una competencia complicada? Tienen muchas similitudes las dos problemáticas y tienen ciertas diferencias. Porque vos pensás que, como vos antes decías, esta guerra de lo numérico, si querés plantearlo desde ese lugar, vos podés pensar en esa matemática tradicional, la que hemos aprendido en nuestra infancia, donde estaba basada específicamente en los procedimientos. Es decir, que si vos ensayabas un procedimiento, ibas a poder operar matemáticamente, numéricamente, y con eso ibas a tener éxito. Sí, el procedimiento es estos algoritmos que son sumas y restas. Una fórmula. Una fórmula. Una fórmula, o decirte exactamente cuál es el ABC para resolver un problema de proporcionalidad, por ejemplo. Entonces nos enseñaban eso, lo practicábamos infinita cantidad de veces. Claro, había una práctica repetitiva, ¿no? Exacto, es decir, se apuntaba a la memoria, es decir, que si vos, dentro de tus procesos cognitivos, habías desarrollado o tenés desarrollada adecuadamente tu memoria a largo plazo, ibas a tener éxito en matemática. ¿Sí? Pero eso suponía, en el mejor de los casos, en el caso más virtuoso, que hubiéramos aprendido primero la mecánica, la lógica detrás de esa operación, después nos dedicábamos a entrenarnos casi como un deportista para que esa operación fuera mejor y más rápida, y luego la aplicábamos. Es tal cual, porque nos enseñaban procedimientos, sin terminar de entender qué significa un número o cómo se compara una cantidad. Era siempre la práctica, el refuerzo a través de la práctica, es decir, íbamos practicando y ejercitando sostenidamente en el tiempo, y se suponía que ese era el reaseguro para que vos lo aprendieras y después lo aplicaras, obviamente siempre con el mismo formato. Ahora, si a un estudiante yo cambio el contexto, seguramente no iba a tener más recursos para resolverlo. Porque si yo lo cambio, es decir, si no es siempre el mismo formato de problema y tiene alguna variable, seguramente iba a tener algún tipo de dificultad para resolverlo. De esa matemática tradicional, obviamente, se opone el constructivismo, claramente, y bienvenido sea, y surge una línea ya hace muchísimos años, a veces se dice la matemática nueva, pero la realidad es que es una línea que tiene muchos años, que es la línea de la didáctica francesa, con grandes pensadores que todos hemos estudiado. Por ejemplo, Chevalard, Brousseau, Verneau, donde han trabajado distintos aspectos de esta educación matemática en función de la didáctica de la matemática, han hecho planteos muy interesantes, pero que eso no era metodología en definitiva. Eso se traslada a la escuela con cierta metodología, y en realidad aquel pensamiento que tiene desde lo teórico grandes fortalezas se transforma en una práctica que no siempre es efectiva. ¿Y cómo es esa práctica a diferencia comparada con la tradicional del procedimiento? Esta idea de la matemática procedimental. Es decir, tampoco ni una ni otra, digamos, podemos encontrar fallas en ambas. Lo que habíamos dicho de procedimental era yo hago una suma de números de 2 dígitos
supongamos, y tengo en claro que primero voy a sumar unidades y después voy a sumar decenas, independientemente de si entiendo qué significa sumar. Sí, hay una mecánica y aplico esa mecánica. Exactamente. Sí. O independientemente de si comprendo que es, por ejemplo, 27 más 13, qué significa 27 y qué significa si yo le agrego 13. Más, claro. ¿Y qué significa el más? Tenés mucha razón en lo que decís. Claro. Nuestros niños aprendían en ese momento, e inclusive muchos ahora, bueno, que eso es un signo, pero no sabemos qué significa en definitiva. Si podíamos hacer, insisto, primero unidades y después decenas, íbamos a llegar a un resultado adecuado. Eso se pasa a una línea como mucho más constructivista, que tiene obviamente un trasfondo muy, muy sólido, porque insisto, viene de una didáctica muy trabajada, donde te dicen, no, primero vamos a comprender el número y después vamos a operar con ese número. ¿Tiene sentido eso? Total, total. Vamos a comprenderlo y después vamos a llamar, por ejemplo, unidad, decena y centena. Vos pensás que antaño lo primero que aprendíamos era que a llamar a cada, de acuerdo con la posición, unidad, decena y centena. Acá ellos dicen, no, vamos a invertir el orden. Primero vamos a comprender qué significan los dieces, los unos, los cienes, y después le vamos a poner un nombre. Claro, primero el concepto y después el nombre. Fantástico. ¿Y qué pasa en el aula con eso? ¿Qué pasa? Cuando eso se lo lleva a una metodología, empiezan a aparecer ciertas dificultades que están directamente implicadas, digamos, están complicadas por la implementación de esta metodología. Es decir, no es que es una teoría negativa o que no podría dar buenos resultados, el problema fue su implementación. Pero la implementación, ¿en qué falla? ¿En que de ese concepto no se pasa a la automatización de la mecánica? No porque no se pase la automatización, sino porque se han creado nuevos algoritmos, ¿sí? Por ejemplo, algoritmos de descomposición, donde el niño o los adolescentes siguen sin comprender muchas veces qué es lo que están haciendo, pero han aprendido a que si tienen el número 23 lo van a descomponer en 2 dieces y 3 palitos sueltos, supongamos. Entonces empiezan a aparecer ciertos errores que desde la didáctica se llaman de transposición didáctica. ¿Qué quiere decir? Un saber complejo, teórico, cuando yo lo paso a la práctica, cometo algún tipo de error. Claro, hay una traducción fallida. Una traducción fallida. Entonces, eso es un error metodológico. ¿Y qué implicancias tiene en el aprendizaje efectivo de los chicos? Enorme. Que hacen Enorme, porque la realidad es que es como que vamos notando que sobreviven los más aptos. Aquellos que pueden advertir inmediatamente esta característica de lo numérico, esta descomposición, bueno, pueden sostener esa metodología que se ha creado, que tampoco lo dijeron nunca estos didactas. Entonces, está claro, han aparecido formas de mediar que en realidad, en lugar de simplificar la situación, la complejizan. Entiendo. Entonces aparecen nombres extraños, ¿no? Formas, por ejemplo, de decir la famosa cuenta chorizo. Esta famosa cuenta chorizo es que se hace una división por restas sucesivas que a veces lleva hasta una hoja completa. Claro. Y la en realidad, lugar de ser un conocimiento simple y abreviado, se convierte... Se pierde el sentido. Se perdió el sentido. Claro, ese es el punto. En algunas instituciones educativas y algunos grupos lo manejan con mucha solidez, pero son los menos. Ese es el problema. Y está muy generalizado en nuestro país, y la verdad es que está muy generalizada una metodología que no es la más adecuada. De hecho, tenemos innumerable cantidad de niños con dificultades en el aprendizaje matemático. No te estoy hablando de una dificultad específica. Esto que describía las pruebas Aprender 2019 y viene describiéndose de 2000 con el aprendizaje de la matemática estancada en niveles muy bajos en una proporción muy alta de chicos. Es decir, vos tenés dificultades en el desempeño, es decir, el rendimiento académico de esos estudiantes es un nivel bajo. Esto no quiere decir que sean chicos con dificultades de aprendizaje. Claro, no. Son estudiantes que están con las habilidades estándar normales de cualquier alumno de primaria o secundaria, pero que de alguna manera la escuela no está haciendo su trabajo. Exactamente. Porque puede haber unos casos, puede haber un cierto porcentaje, pero si el 72% de los chicos no aprende, algo está pasando. Es una alerta, es una señal que nos está marcando que algo tenemos que hacer, que tenemos que cambiar la forma, que podemos... Esa matemática, que por supuesto no quiere decir volver a lo tradicional memorístico, absolutamente en desacuerdo, pero sí hacer una bajada metodológica, es decir, hacer una estrategia metodológica que sea efectiva. Por ejemplo, mira, yo tengo que sumar 25 más 32.
Durante el desarrollo de las habilidades numéricas vamos avanzando, por ejemplo, desde el conteo hacia lo que se llama sobreconteo. Es decir, un niño primero hace un recuento de 1, tiene una colección de mariposas y hace un recuento desde 1. Supongamos que tiene 25 y avanza 1, 2, 3, 4, 5. En algún momento puede decir, bueno, si yo tengo 10 mariposas más 5, tengo 10, cuento hasta 10 y después digo 10. Agrupo 11, 12, 13, 14, 15. Es decir, hace acorta camino de alguna manera. Estrategia de sobreconteo. Conserva cierta cantidad y le agrega lo que viene. Es decir, eso es, en esta curva de desarrollo de habilidades numéricas, un paso más elevado. Si yo tengo dos números 10 más 15, digo tengo 10, 10 y 5. Exactamente. Lo podés descomponer y podés terminar de cardinalizar esa colección yendo hacia el sobreconteo y no siempre el recuento desde 1. Claro. Los niños que tienen un nivel más bajo, siempre el recuento va a ser desde 1. Claro, entiendo. Si esto yo lo traslado a la cuestión operatoria, hay una mezcla de conceptos en realidad, ¿no? Que se contraponen a lo que yo te acabo de decir. Es decir, la línea de la didáctica francesa propone la descomposición numérica para resolver operaciones. Entonces, yo tengo dos sumandos, supongamos que era 25 y creo que te dije 32. ¿Qué voy a hacer? Voy a descomponer los dos números. 10, 10, 5. Exacto. 10, 10, 10, 2. Exacto. Después agrupo los dieces y luego agrupo las unidades. Uno mentalmente hace esos. Sí, pero la estrategia que vos venís desarrollando desde que sos muy pequeñita te dice, no, ya llegaste a 25, conservás el 25 y le vas a agregar el 32. De alguna manera lo que estás planteando que es de alguna forma violenta un modo natural de proceder con los números. Natural y que en realidad nosotros acompañamos desde la didáctica y que acompañamos desde la investigación científica. Innato y reforzado por la didáctica. Exactamente. Entonces esta nueva didáctica le quita la potencia a eso. Le quita exactamente eso. No quiere decir, insisto, que sea totalmente erróneo. Quiero decir que en lugar de descomponer los dos sumandos, voy a descomponer el segundo. Voy a conservar el 25 y con una secuencia adecuada voy a aprender a, tal vez cuando ya tengo un poco más de práctica, decir 25 más 30 más 2. Lo anterior sería 25 más 10 más 10 más 10 más 2. Entiendo. Y ahí sí vemos la flexibilidad de los nenes en usar una estrategia u otra, de acuerdo con su nivel. Surgió el tema en esta última intercambio de lo innato. En relación a la lengua, a la capacidad de aprender una lengua, se instaló ya hace muchas décadas la idea de Noam Chomsky de que los seres humanos nacemos a la vida con una gramática en nuestro cerebro general, que es la que habilita aprender cualquier lengua dado un contexto, ¿no? Exacto. ¿Hay algo parecido a eso? ¿En la matemática hay algo innato? Tal cual, tenemos el correlato. Es como una gramática o una especie de capacidad numérica exacto, innata. Lo vamos a llamar sentido numérico. Nacemos con la predisposición para desarrollar habilidades numéricas. ¿Sí? Esta maravilla que antes se negó, porque la ciencia de los últimos 30 años nos lo enseñó, pero antes supuestamente esto no existía, ¿verdad? ¿Piaget te estás refiriendo a la idea? Un poco, claro, porque en su momento suponíamos que el concepto de número iba a surgir a partir de una determinada edad, de un determinado desarrollo, y ahora sabemos que es una cuestión evolutiva. Vos pensás que los animales tienen capacidad numérica, no para cardinalizar una colección con un arábigo, porque eso tiene que ver con lo cultural, pero sí para una cuestión de supervivencia, determinar si el entorno es mayor o es menor para tomar una decisión, por ejemplo. En los seres humanos esto se llama ANS, Sistema de Aproximación Numérica Innato, ¿no? Maravilloso. Son habilidades maravillosas. En relación a lo que comentabas hoy de cuál es la mejor didáctica, la idea sería una didáctica que potencie ese núcleo innato. Exacto. Ni lo tradicional, ni tampoco una didáctica que niegue, como también ha sucedido, que niegue todos estos conocimientos propios de la investigación internacional, de la ciencia a nivel internacional, del acuerdo en la existencia de esta predisposición innata para desarrollar habilidades numéricas, que lo que va a hacer la escuela es reforzar, promover el desarrollo hacia, obviamente, un sentido numérico
mucho más formal, Claro. porque está mediado por la cultura. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que enseñarle este sistema arábigo que utilizamos Claro. para hacer lo numérico. Esta perspectiva está incluyendo el marco conceptual de las neurociencias que permiten comprender de otra manera los procesos de construcción de conocimiento, ¿no? Los puntos de partida. Ahora, en ese niño, ¿no? que se lanza a la vida a partir del nacimiento y empieza a interactuar en el jardín de infantes, en los primeros años de la escuela primaria, ¿qué es un número? ¿Un número es algo contenido en sí mismo? ¿Es una línea fluctuante? ¿Cómo se conceptualiza esa idea? Es muy difícil, es muy complejo, por eso el acompañamiento es fundamental, porque vos pensá que tenemos distintas formas de representar lo numérico. Tenemos una forma arábiga, ¿verdad? Un cardinal que utilizamos, el número 4, el número 5, el dibujito. Tenemos una forma verbal del número, decir 5 o decir 4, pero después tenemos una forma abstracta del número, una representación abstracta del número, que es el núcleo más duro de este desarrollo de habilidades numéricas, que es lo que nos va a costar mucho más desarrollar y acompañar. Sí, sí. Es decir, un niño tiene que comprender que puede cardinalizar cardinalizar me refiero a adjudicarle un cardinal, un numeral, a una colección de formas diferentes. Y ahí vamos a relacionar con lo que vos dijiste de esta sigla que se llama ANS. Cuando yo veo una colección, tengo tres... ¿Una colección? ¿A qué te Una colección me refiero a un grupo de elementos, de objetos, sí. de elementos. Es decir, tengo tres opciones, tres formas de procesar esa cantidad. Si es una pequeña colección, es pequeñita y no supera los 3 elementos, lo que hacemos es subitizar. ¿Sí? La llamamos subitización, que es una cardinalización muy rápida, muy global y muy general de la cantidad, por ejemplo, de cámaras que puede haber en este momento allí. Entonces miro y digo 3. Una estimación. No es lo mismo. Exactamente, no, porque es global, es perceptual, es visual. ¿sí? Entonces yo tengo que ver una pequeña colección y poder cardinalizarla rápidamente. La otra opción es la estimación, es decir, yo veo una colección mayor. Y puedo decir, aproximadamente hay 30 mariposas. Claro. Ahora, yo te muestro una colección, vos me decís 30, ella me dice 25, otro me dice 10, y entonces ya eso me llama la atención. Claro. Porque vas a decir un número aproximado. Para decir ese número aproximado es este sistema que vos recién nombraste, que es el sistema de aproximación numérica. Hay una idea de, ¿no? Exacto. La idea de... Claro. Si vos podés aproximar adecuadamente esa cantidad, a mí me está dando la pauta que la representación abstracta del número 30, supongamos, es adecuada. Claro, si digo 10 y era más cerca del 30, hay un problema es decir, en ese sistema de aproximación, claro, que cuando vos tenés que relacionar ese conjunto, esa colección, con un determinado numeral, en realidad elegís el que no corresponde. Un niño que tiene discalculia... ¿Qué es discalculia? Que es una dificultad específica en el aprendizaje de las habilidades numéricas. Como dislexia en el lenguaje. Exactamente, con las mismas características, pero en el mundo de los números. Un niño con esta condición, en realidad es muy probable que, como ve muchos elementos, te diga 500, 400, porque sabe que es un número grande. Claro. ¿Sí? Entonces, es muy interesante. Y hay un proceso más. Vos pudiste subitizar una colección pequeñita, pudiste aproximar una colección mayor y no darme un número exacto. Pero cercano. Cercano, y después el conteo. Claro. La posibilidad que vos tenés para hacer ese recuento desde 1 y darme un número exacto, preciso y adecuado de la cantidad de elementos que componen esa colección. Perdón, que es importante. El adulto, el estudiante que está caminando por la calle, permanentemente cuenta, aproxima y subitiza. Es decir, son procesos que utilizamos de acuerdo con la situación, con el contexto. La tenemos que tener... Sin siquiera a veces dándonos cuenta y a veces con absoluta naturalidad. Cuando preparás café en tu casa, cuando llega gente, vos determinás aproximadamente la cantidad de café que vas a preparar. Se subraya más con esto la idea de que si todos los niños llegan a la vida chipeados de alguna manera para la ductilidad numérica, quien está generando el problema de falta de aprendizaje es la escuela. Somos nosotros, exactamente. También la familia, aunque te parezca mentira. Pero me quiero concentrar en la escuela, porque tiene una responsabilidad enorme, por competencia, digamos, le corresponde,
¿Qué pasa? ¿Es un problema de formación docente en las escuelas argentinas? Sí. ¿Que no logran ser efectivos? Claramente. ¿Cómo es esto? Es un problema de formación, es un problema de... Nosotros tenemos que enseñar de acuerdo a cómo un estudiante aprende. Cuando tenemos fallas en nuestra formación como docentes, las he tenido como en mi formación como docente, Sí, sí. Digamos, las puedo reconocer perfectamente. Por ¿sí? ejemplo, a ver, decime 2 o 3. En mi formación, Sí. cuando yo tenía que aprender cómo la didáctica de la matemática, simplemente me enseñaban matemática y otra vez los procedimientos. Entonces yo terminaba haciendo una didáctica de procedimientos. Ajá. Mis estudiantes de ninguna manera reflexionaban sobre Claro. las estrategias que iban a utilizar. A mí jamás me enseñaron como educadora que tenía que ver estos procesos generales que yo te decía antes, sí. su memoria, su atención, su percepción, sus funciones ejecutivas, que son Sí, esos sí. procesos que me van a permitir desarrollar estas habilidades numéricas Es también. como el backstage del procedimiento, qué habilidades estructurales Tal cual. del mundo numérico y matemático se ponen en juego detrás de esas operaciones para explicitarlas de alguna manera, Totalmente. hacerlas mucho más patentes. Pensar la importancia del lenguaje Sí, en esto también, digamos, vos poder poner en palabras una estrategia que utilizaste para resolver una determinada situación. Le preguntamos a un niño o a un adolescente, ¿cómo lo resolviste? Y Sí. te dice, no sé, pensé. Sí. Pero ¿de qué forma? ¿Qué estrategia utilizaste? ¿Por qué no lo hiciste de esta manera? Y te dicen, no sé, lo hice. puede haber algo ahí de una propensión casi intuitiva, de insight de algunos estudiantes en relación a cómo visualizan la solución matemática. En realidad es un O proceso... siempre que uno no puede traducir en palabras un concepto complejo, es que no lo ha terminado de entender del Exacto, todo. sí, muchísimo más de acuerdo con esto, porque es un proceso complejo en general, que lleva tiempo, que uno tiene que acompañar claramente este desarrollo y que creo que es en eso en lo que estamos fallando. Entonces tenemos un serio problema de formación en este tipo de habilidades. Simplemente pensá esto, imagínate un triángulo donde en la punta del triángulo tenés una conducta manifiesta, un niño Sí. realizando un cálculo, resolviendo un problema, haciendo un gráfico, comprendiendo un porcentaje. Por debajo de esa conducta siempre tenés que inferir cuáles son los procesos cognitivos, tanto específicos de lo numérico Claro. o de lo geométrico, y cuáles son los procesos generales, como yo te decía Claro. antes, de memoria, de atención, de Sí, funciones sí, sí. ejecutivas, van a estar implicados para que pueda realizar esa tarea. Y si querés avanzamos un poco más. A ver. Esos procesos, a su vez, están sustentados, obviamente, por determinadas estructuras neurales, que van a permitir que se desarrolle adecuadamente su sistema de memoria de trabajo, Claro. de memoria a largo plazo. Ahora que existe memoria, dijimos que el aprendizaje memorístico sin entender qué hay detrás no, pero también la memoria, una vez comprendido, ahorra camino, automatiza funciones, Sí. le ahorra energía al cerebro para ocuparse de cuestiones complejas, ¿no? Sí, totalmente. Siempre tenemos que separar dos cuestiones que es muy importante. Cuando hablamos de aprendizaje memorístico, es como si fuese dentro del ámbito educativo algo que no se debe hacer, porque lo vinculamos directamente con el conductismo y es negativo. Claro. Entonces, a veces es la palabra memoria o memorístico tiene una connotación negativa. Sí. La realidad es que sin memoria no podríamos aprender. Yo te hablo de otra memoria, Claro, de claro. este sistema de memoria que es absolutamente indispensable para aprender. Sí. Y- Acumular conocimientos, construir sobre Sí, eso. y distintos tipos de memoria, Sí. que también es otro gran tema y que nuestros educadores tienen que conocerlo profundamente. Cuando un niño recuerda una tabla de multiplicar y dice 6 por 5, 30, ¿sí? Está utilizando su memoria a largo plazo y está logrando recordar en forma automática un cálculo simple Sí. y que es absolutamente operativo para resolver una situación más compleja. Sabe qué significa y lo puede poner en ejecución. Exacto. muy Primero rápidamente. comprendió qué significa Sí. 6 veces 5. Sí. ¿Mm? Sí, sí. Una vez que lo comprendió, Ya está. lo automatiza y dice 6 por 5, 30, lo aprende como un Sí. combo y lo memoriza, Sí, ¿verdad? sí. Queda guardado en su memoria. Sí. Insisto, esto no quiere decir que no comprenda que es 6 por 5. Claro, no, está clarísimo. Esto es operativo para resolver cualquier situación. Claro. Eso es un tipo de memoria. Pero si yo te digo, ahora hace un cálculo mental, yo te digo, por ejemplo, ¿cuánto sería 13 más 25? Y vos me decís, mira, puedo hacer 13 más 20 más 5. Sí. Estás sosteniendo en memoria, que es otro tipo, se la Claro, vamos a la llamar memoria de memoria trabajo. de trabajo, Claro. una memoria operativa, que es totalmente distinta. Claro, pero también ¿sí? importantísima. Fundamental. Claro. Fundamental Claro. para
es constante. Nosotros ahora estamos utilizando nuestra memoria de trabajo. Se entrena la memoria de trabajo. Por supuesto, se trabaja, y esto tiene que ser consciente que este desarrollo es necesario hacerlo en la escuela. Es una doble vía, el contenido matemático per se y las operaciones y funciones neuronales, cerebrales necesarias para jugar mejor con ese contenido. Simultáneamente. Entonces necesitamos educadores que se formen en procesos cognitivos específicos y generales, más allá del contenido matemático educativo, digamos, entender claramente, porque cuidado con esto también, ¿no? Digamos, más allá de estos procesos, yo como educadora tengo que saber muy bien qué es una fracción. Claro. Y si ya empiezo a nombrar, tal vez, como a veces sucede, con nombres que no corresponden, o empiezo a nominar de forma que no corresponde, que conceptualmente estoy perdiendo. Por ejemplo, la famosa cuento chorizo. Claro. O armamos el arbolito. Casi un invento arbitrario para algo que empieza a resultar arbitrario. Exactamente. Claro. Exactamente, es decir, se perdió la transparencia del sentido de totalmente, eso. Se pierde el sentido, porque queremos llevarlo a un lenguaje más familiar, más ameno, más cercano a un niño, y estamos cometiendo un error conceptual severo. Porque estamos en realidad haciendo, como vos dijiste antes, una traducción equivocada, una traducción que algo le falta, digamos, que no es precisa, no es rigurosa. Sandra, dos últimas cuestiones. La primera es, algo de lo que se llama ansiedad matemática impacta en esos docentes que se están formando y por eso tampoco son tan buenos enseñando matemática. Sin duda. ¿Qué es la ansiedad matemática y cómo impacta? La ansiedad matemática es uno de los constructos que se está trabajando fundamentalmente en estos últimos, te diría, 10 años, donde hay mucha investigación respecto de esto. La mayoría de los niños que tienen dificultades en matemática, de los adultos que tienen dificultades en la vida cotidiana, que tal vez han tenido éxito en la escuela, pero que sí tienen dificultades en la vida cotidiana con lo numérico, es probable que tengan ansiedad matemática. Una ansiedad diferenciada de la ansiedad general. Es específica, vinculada con lo numérico. Es decir, va a aparecer en el momento en que vos tenés que resolver una situación en donde están implicados los números. Te impide concentrarte, te da miedo de alguna manera. Totalmente, y tenés manifestaciones fisiológicas, es inhabilitante totalmente, y tenemos severas dificultades con los chicos que lo padecen porque sienten miedo. Claro. Lo traducen en el cuerpo, y esto llega a que no quieren ir al colegio, los dolores de panza. Se traban, esto es me trabé, ¿no? Totalmente. La idea de que un chico dice me trabé. Y no voy a la evaluación de matemática. Y la última cuestión es, un buen docente, tanto de primaria como de secundaria de matemática, tiene que saber y entender primero la matemática y después aprender la didáctica de la matemática. Totalmente. Sin saber matemática y comprenderla no se puede enseñar matemática. Totalmente. Es una de las fallas que encontramos últimamente, que en realidad tenemos mucha docencia que desconoce ciertos conceptos básicos de matemática, de lo numérico. Insisto que estoy hablando de la matemática escolar, estoy hablando de lo que todos conocemos, que hemos visto siempre en la escuela. Es un problema profundo, serio, que requiere... que hace décadas que no logra solucionarse en la gente. Exacto. Y creo que no es tan difícil resolverlo. Bueno, vamos a hacer otra entrevista para ver cómo se resuelve. Muchísimas gracias, gracias Sandra a vos. Torresi. Me encantó conversar con vos. Esto fue la repregunta con un tema, clave, la enseñanza y el aprendizaje complicadísimo de la matemática en la Argentina.